¿Qué sigue ahora? Después de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley de financiamiento, analizaremos cuáles son los caminos que tienen el gobierno y el Congreso. Vamos a llevar un texto que fue aprobado ampliamente en el Congreso de la República. Está en juego el recaudo de 8 billones de pesos. Por fin se adjudicó el metro de Bogotá. La primera línea del metro irá desde el Portal de las Américas hasta la calle 72. Hablaremos con el encargado de gerenciarlo sobre el consorcio escogido, los cuestionamientos que surgen ya. La ciudad ya está pidiendo metro hace muchísimo tiempo. Prácticamente los Transmilenios no hacen el trabajo completo. Y lo que más le preocupa a los ciudadanos, ¿cuándo estaría lista la obra? ¿Y qué tan cerca estamos de un paro de futbolistas profesionales? 1.117 futbolistas dicen, bueno, y entonces nuestras peticiones, ¿con quién las vamos a negociar? Recordaremos cuáles son sus peticiones y por qué ha sido tan difícil llegar a un acuerdo. Esto es Sala de Prensa. Y como siempre, nos tomamos el tiempo aquí en Sala de Prensa para entender los hechos del día. Buenas noches, Margarita. Hola, Germán. Buenas noches. Y uno de esos temas hoy es el futuro de la ley de financiamiento. Finalmente, la Corte Constitucional la tumbó por vicios de trámite, aunque la dejó vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Y tanto el presidente Iván Duque como el ministro de Hacienda anunciaron que se presentará de nuevo ante el Congreso con mensaje de urgencia para que sea aprobada lo antes posible. Esto es lo que explicó el ministro Alberto Carrasquilla. Vamos a llevar un texto que fue aprobado ampliamente en el Congreso de la República, que ya fue discutido, que ya se introdujeron las reformas que el Congreso quiso, que ya se tomaron unas decisiones con amplias mayorías, y ese es exactamente el texto, un texto que ya fue aprobado y que ya tuvo las amplias mayorías, ya demostró que tiene las mayorías, ese texto. Claro, eso es frente al vicio de forma, es decir, tendrían que hacer el trámite de nuevo, hacerlo bien y ahí pasaría la ley. El problema, Margarita, es que para algunos la Corte aún tiene 22 demandas, ya no de forma, sino de fondo contra la ley. Claro, por lo que, aunque sea discutida y aprobada de nuevo por el Congreso, podría la Corte tomar otra decisión contra alguno de los artículos o incluso contra la ley completa. Exacto, y podría tumbarla de nuevo, o sea, ese es el temor que hay. Se pasa de nuevo el trámite por el Congreso, se aprueba antes de que termine la vigencia el 31 de diciembre y termina siendo tumbada ya no por forma, sino por fondo. Ahí hay un enredo que está por resolverse. Una verdadera encrucijada. Sí, señora, y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Víctor Grosso, él es periodista económico de Data IFX. Víctor, buenas noches y empiece por explicarnos por qué es tan importante la ley de financiamiento. Margarita, Germán, buenas noches, muchas gracias por la invitación aquí a Sala de Prensa. Pues la verdad tal vez es hasta el momento el proyecto económico más importante del presidente Iván Duque, el que tramitó en el Congreso de la República cuando aparentemente tenía mayor capital político. No sabemos qué va a pasar con ese nuevo proyecto porque en teoría con el paso del tiempo va perdiendo ese capital. De hecho, esa es alguna de las percepciones que tienen los mercados internacionales. ¿Qué tanto capital político tiene el presidente Duque para impulsarlo? De otro lado, pues los empresarios estaban muy contentos con esta ley de financiamiento, había unas gabelas, una reducción de impuestos para el empresariado colombiano, eso los tenía invirtiendo, comprando maquinarias en el exterior, etcétera. Pero Margarita y Germán, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de los empresarios, pues uno siempre se imagina a los ricos, a los poderosos del país, pero no, la gran mayoría de los empresarios son pequeñas y medianas empresas y ellos también se estaban viendo beneficiados de esta ley de financiamiento. Hay personas que decidieron montar su emprendimiento con 10, 12 empleos, puestos de trabajo. A ellos también se les estaba reduciendo la tasa de tributación, el pago de los impuestos. Más allá del recaudo tributario, del efecto que tenga la ley de financiamiento sobre el recaudo tributario, para este año dicen que no habría efectos porque, pues como ustedes lo acaban de mencionar, la decisión de la Corte tendría efectos a partir del próximo año. El gobierno sin problemas podría recaudar los más de 7 billones de pesos que esperaba para este año. Sí hay una gran preocupación porque el objetivo principal, según lo que ha dicho el gobierno, de esta ley de financiamiento es generar mayor crecimiento sobre la economía, precisamente a través de esas gabelas hacia los empresarios para que produzcan más, para aumentar la productividad, para aumentar la generación de puestos de trabajo. Se esperaba o se espera que con esta ley de financiamiento la economía crezca más que otros países y de hecho muchos analistas, inclusive el gobierno, tienen la teoría de que ya muchas cifras del comportamiento de la economía colombiana de este año han sido impactadas positivamente por la ley de financiamiento que se ha venido implementando. Colombia está creciendo por encima de los países de América Latina, inclusive por encima
de muchos de los países del mundo. La inversión extranjera está creciendo, las importaciones de maquinarias están creciendo. Por ejemplo, el tema de la normalización tributaria, o mejor, sí, eso también fue importante en medio de esta ley de financiamiento. Esas personas que tenían escondidos los activos en el exterior y que ahora están pagando impuestos gracias a esa ley de financiamiento. Y también esos pequeños comercios informales que se están formalizando a través de uno de los puntos de esta ley. Son muchos los temas, pero la mayor preocupación es sobre la pérdida de crecimiento económico de largo plazo de nuestro país. Víctor, sobre esos mercados internacionales que usted mencionaba hace un momento y que son tan sensibles, ¿cómo reaccionaron hoy tras la decisión de la Corte? La verdad, mire que había mucha expectativa, mucho susto, inclusive nos pintaban un escenario bastante catastrófico los mismos gremios económicos, pero no, los mercados hoy estuvieron bastante tranquilos y rápidamente les voy a contar qué ocurrió con el dólar. Subió muy poquito, 6 pesos, más asociado a temas internacionales, un poquitico también por ese tema de la ley de financiamiento, pero si hubiera en el ambiente un gran pánico económico, pues el dólar se hubiera pegado una tremenda trepada. Apenas subió 6 pesos, la Bolsa de Valores de Colombia cayó pero muy poco, apenas un 0,06%, las tasas de interés de los bonos de deuda pública del gobierno sin mayores cambios, y creo que eso se debe a la posibilidad de enmendar el error, de esa posibilidad que tiene el gobierno de ir nuevamente al Congreso, presentar el proyecto y solucionar este tema. Víctor, usted nos habló de unas gabelas para empresarios, pequeños y medianos empresarios. Muchos de ellos nos decían en estos días que incluso se endeudaron, pues con base en la ley de financiamiento. O sea, ¿qué pasa con ellos ahora? No, pues tienen una incertidumbre total porque, repito, no son solo los grandes empresarios, hay pequeñas y medianas empresas que se estaban beneficiando de esta ley de financiamiento, y es que pues todo esto puede minar un tema que se llama, y es una palabra muy importante para esas personas que invierten en el país, no solo los grandes, los pequeños también, que deciden sacar una plata, un préstamo, una deuda, y es la palabra confianza. Que un día a los inversionistas pequeños o grandes no les parece catastrófico, por ejemplo, que un día les digan una cosa y a los meses siguientes les cambien totalmente las reglas de juego. Es como si, por ejemplo, Germán y Margarita, nosotros montáramos, no sé, un negocio de empanadas y alquiláramos un local y nos dijeran, mire, 1 millón de pesos mensuales me paga el dueño del local y usted no tiene que pagar ni agua, ni energía, ni teléfono. Y a los 2 meses nos dijera, oiga, señor, va a tener que empezar a pagar el agua y el teléfono. Y después a los 4 meses dijera, no, vamos a volverles a descontar el agua, el teléfono, pero pague la luz, etcétera. Cambiar las condiciones, las reglas de juego genera percepción de desconfianza. Efectivamente. Y además hablábamos de la posibilidad de que se vuelva a presentar la reforma o el proyecto y se ha aprobado, pero se vuelva a caer en la Corte por las otras demandas que están en trámite. ¿Qué va a pasar entonces si se vuelve a caer? Es un verdadero caos. Pues, digamos, de momento hay tranquilidad, uno no sabe, uno no puede predecir el futuro, qué puede pasar. Esta ley de financiamiento, la verdad, fue aprobada con un respaldo importante tanto en la Cámara como en el Senado. Uno pensaría, pero no sabe qué puede ocurrir con la presentación de este nuevo proyecto, pensaría que se mantendrían esos apoyos porque estamos hablando de un proyecto importante para el crecimiento económico y con unas reglas de juego que ya se les habían prometido a los inversionistas. No sabemos qué va a ocurrir. El ministro de Hacienda dice que en los próximos días estará presentando prácticamente la misma ley de financiamiento, con los mismos artículos, con las mismas promesas, con los mismos beneficios, y pues ya será entonces estar muy pendientes de lo que ocurra con su trámite por el Congreso de la República. Víctor, otra de las opciones que se plantearon antes de conocer la decisión de la Corte es que se podría declarar una emergencia económica y de esa manera decretar, digamos, normas tributarias. ¿Es eso posible? ¿Usted lo ve posible? Yo he escuchado, Germán, a varios, inclusive congresistas, hablar de este tema, de la posibilidad de que el gobierno decrete una emergencia económica, pero pues no sé, yo no veo, eso depende también mucho del talante del presidente Iván Duque, yo no lo veo como imponiendo las cosas a su voluntad. Además, pues aquí no estamos hablando de una catástrofe natural, un terremoto por el cual pues tengamos que acudir a una emergencia económica para liberar recursos y atenderla. Eso dependerá mucho de si finalmente no hay ley de financiamiento, qué impacto tenga sobre la economía, si se dispara muchísimo el desempleo, se nos dispara el déficit fiscal, aunque se nos ha disparado en el pasado y no se ha decretado una emergencia económica. Pero creo, Germán, que hay otras posibilidades antes de decretar una emergencia económica. El gobierno pues primero tiene este plan B, un nuevo proyecto. Además, por ejemplo,
podría eventualmente recortar los gastos si ve que se le está disparando el déficit, o acudir a la venta de empresas. Tiene muchas más opciones antes de decretar una emergencia económica. Víctor, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender este tema. No son temas fáciles, pero pues con Víctor los entendemos mucho mejor. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Pues hora de hacer una pausa. Así es, pero cuando regresemos hablaremos de la adjudicación del metro de Bogotá. ¿Será que por fin tenemos metro? Ya Eso regresamos. esperamos. Sí, señora. Seguimos en sala de prensa y hoy se dio un nuevo paso para la construcción del metro de Bogotá, Margarita. Pues el consorcio APCA Transmimetro se quedó con la licitación para construir este sistema de transporte masivo. Se trata de un consorcio chino conformado por las firmas China Harbour Engineering y Xi'an Metro y que obtuvo 100 puntos sobre 100 frente a 94.54 de su oponente, Consorcio Metro de Bogotá. En el anuncio estuvieron presentes el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, entre otras personalidades. Ahí los estamos viendo justo antes de hacer el anuncio. El alcalde decía que no podía creer que se estuviera anunciando esto. Por fin adjudicado el Metro de Bogotá. Y el presidente decía que ya no es tiempo de enfrascarnos en debates, que había llegado la hora de la verdad. Debate refiriéndose obviamente al debate electoral en Bogotá, que ha tenido como centro principalmente el tema del metro, que si es elevado, que si es subterráneo. Vamos a ver. Como si le faltaran debates al tema del metro. Así es, después de décadas de discutirlo. En los próximos 45 días, después del anuncio de hoy, se revisará el contrato con el consorcio ganador, se revisarán pólizas y garantías y finalmente se firmará el contrato, un contrato que llega a los cerca de 16 billones de pesos. Así explicó el gerente del metro, Andrés Escobar, algunas de las características. Que procedimos a adjudicar el contrato de concesión para construir y operar el Metro de Bogotá por los siguientes 20 años al grupo conformado, al grupo denominado APCA Transmimetro. Y para ampliar esta noticia tenemos vía Skype a Darío Hidalgo. Él fue gerente precisamente del Metro de Bogotá hace unos años. Darío, ¿qué significa que se haya adjudicado hoy el Metro de Bogotá? Significa que por fin tenemos la posibilidad de construirlo, ya es un punto de no retorno. Es un proceso que es bastante extenso y difícil de aprobaciones del nivel nacional, del nivel distrital, de la banca multilateral, de un proceso licitatorio donde al principio habían siete consorcios, al final participaron 2 ya en la puja final y ya quedamos con un consorcio que va a construir el proyecto en los próximos 7 años y operarlo los siguientes 20 años. Es decir, tenemos la posibilidad más cercana que hemos tenido nunca frente a la construcción de un componente muy importante del transporte masivo de la ciudad de Bogotá. Señor Hidalgo, en este momento en manos de esas firmas chinas están las esperanzas de millones de bogotanos que sienten que ya realmente es el momento y que ojalá no se defrauden esas esperanzas. ¿Qué sabemos de esas firmas, del consorcio al que se le adjudicó al metro y qué experiencia tienen en estas obras? Básicamente son las firmas que más experiencia tienen en la China de construcción de este tipo de proyectos. La China en los últimos 10 años ha sido la que más proyectos ferroviarios en el mundo, más extensión de metro, más extensión de trenes de alta velocidad, de trenes de carga. Es decir, la experiencia global en construcción de este tipo de infraestructura, implantación de este tipo de sistemas, está básicamente en la China. Las ciudades norteamericanas han hecho poquito en este sentido, Estados Unidos, Canadá, en Europa las expansiones de metro han sido pequeñas en los últimos años, por allá en Copenhague y muy poquitas ciudades, mientras en China en los últimos 10 años es donde se ha concentrado la actividad, es decir, estamos en manos de la experiencia reciente a nivel global. El embajador de China afirma que es la firma de mayor respaldo y mayor posibilidad de ejecución de proyectos en su país. El metro de Xi'an es un metro grande, un metro que requiere una operación bastante exigente, entonces será el operador del metro de Bogotá y el suministrador de trenes no es chino. El suministrador de trenes es la firma Bombardier, la filial que tienen en España. Bombardier es de Canadá y son los trenes que se van a adquirir y los sistemas de control que se van a adquirir para el metro de Bogotá. Estamos
estamos en manos de un consorcio que fue vetado, pues hubo un proceso de preselección en el que participó la banca multilateral, que tiene unos estándares bastante altos en contra de la corrupción y otro tipo de malas prácticas, y pues pasó todos esos filtros. Entonces estamos en manos de esa experiencia con el aval de la banca multilateral, y pues sí, están las esperanzas de muchos bogotanos de contar por fin con la primera línea del metro para Bogotá, que solo será la primera línea de una red que se extenderá en el tiempo. Hasta aquí no llega el metro, este solo es la primera línea del metro. Precisamente, Darío, ¿qué responsabilidad tienen los próximos alcaldes? Porque el alcalde Peñalosa termina en unos meses, en diciembre termina. ¿Qué responsabilidad van a tener? Porque además, ¿en cuánto veríamos esa primera línea construida, por ejemplo? Se habla del 2025 según el contrato. El contratista puede acelerar las obras de común acuerdo con la empresa Metro de Bogotá. Entonces le corresponde al siguiente alcalde la parte gruesa de ejecución del proyecto, de toda la construcción, y eventualmente al subsiguiente alcalde ponerlo en marcha. Esto puede acelerarse, pues, si se llega a un común acuerdo entre la empresa Metro y el ganador de esta licitación, para que las obras sean un poco más rápidas, porque sabemos que es posible hacerlas un poco más rápido. Los chinos avanzan muy rápido en la construcción de sus metros. El metro de Shanghái y el metro de Beijing son los metros más extensos del mundo, y hay muchas ciudades chinas que ya tienen este tipo de sistema en operación. Entonces, pues al siguiente alcalde le toca ejecutar este contrato, como le tocó a Enrique Peñalosa ejecutar el contrato del Transmicable desde, pues no se había iniciado la obra, y ponerlo en marcha y dar el servicio del Transmicable en Ciudad Bolívar. Le tocará al siguiente alcalde o alcaldesa de Bogotá avanzar esta construcción, aprobar todos los manejos de tráfico, avanzar en conjunto con el operador en la compra de predios, reubicación de redes de servicios públicos, hacer toda la mitigación de impactos negativos del proyecto durante construcción. Tiene una gran responsabilidad para que este proyecto llegue a feliz término la persona que salga electa en la próxima contienda electoral. Pues ojalá haya cierta garantía de continuidad, o por lo menos una buena voluntad política, compromiso con el proyecto. De todas formas, hoy ya hay voces que cuestionan la adjudicación y dicen que ha sido hecha prácticamente a dedo, porque el otro consorcio, que era mexicano, ha sido pues cuestionado por corrupción. ¿Qué piensas sobre esas críticas? ¿Es que este fantasma de la corrupción en realidad se cierne sobre todo en Colombia, con esta experiencia que tenemos? Sí, para este proyecto existe un mecanismo de denuncia de alto nivel en que participa la Veeduría de Bogotá, existe el acompañamiento de la banca multilateral, que también hace unas exigencias bastante importantes en términos de transparencia, y existe el control preferente que ha sido solicitado por la Contraloría General de la Nación. Estos controles deberán ejecutarse. Pues realmente yo veo las declaraciones que han salido el día de hoy como declaraciones más políticas, y pues le corresponde a los jueces y a los organismos de control establecer si existen estas denuncias de corrupción, investigarlas y llevarlas a sus últimas consecuencias, pero realmente pues yo las veo más bien como unas denuncias de carácter político, de personas que no están interesadas en que la ciudad, esta administración en cabeza de Enrique Peñalosa, avance con este proyecto para después, más adelante, tal vez, o no sé, ser otras personas las que avanzan. Denunciar corrupción en el país es relativamente fácil, es simplemente gritar corrupción en las redes y en los medios de comunicación, probarla, castigar a los corruptos le corresponde a los organismos de control. Darío, usted nos habló de una fecha 2025, más o menos calculando para la primera línea, y la idea, como usted nos dice, también es que se hagan otras líneas. ¿Qué tanta paciencia tendremos que tener los bogotanos? Porque estas no son obras pequeñas, estas son unas grandes obras que seguramente colapsarán tráfico y harán pues la vida en la ciudad más complicada. Tenemos que tener mucha paciencia. Queremos una gran obra que va a tener un impacto muy importante en la movilidad en el futuro, reduciendo tiempo de viaje, reduciendo emisiones contaminantes, generando oportunidades de desarrollo urbano. Pero durante la construcción, estos próximos años, tenemos que tener los desvíos de tráfico, la señalización adecuada, adecuar sitios para que las personas puedan circular a pie, en bicicleta, reformar las rutas de transporte público. Se va a afectar un poco la operación de Transmilenio en la avenida Caracas y tendrá que hacerse adecuaciones de manera que se mantenga la alta capacidad que ofrece el sistema Transmilenio en este corredor. Va a ser complicado, pero es manejable con buena planeación, ingeniería, gestión, control y paciencia de los bogotanos.
¿Y qué tan blindado está, digamos, este proyecto y esta licitación y esta adjudicación contra las vicisitudes de la política? Es decir, ¿todavía existe alguna posibilidad de que se interponga un recurso legal, un tipo de demanda, cualquier otro obstáculo que vuelva a frenar esto que ya parece un tren en marcha? Esa posibilidad siempre existe de recursos legales, demandas, mecanismos de poner zancadilla. Decía el gerente del metro que esto llegar hasta este punto fue correr una maratón con un poco de gente haciendo zancadilla. Pues por lo menos llegamos al final de esta maratón. Ahora tenemos otra maratón un poco más extensa, que es la de los 5 o 7 años de construcción y los 20 años de operación de nuestra primera línea del Metro de Bogotá. Muchas gracias y esperemos sí que ya no haya más zancadillas o por lo menos menos que en la anterior maratón para que logremos por fin tener un metro. Sí, además que supongo que si el proyecto va bien, la construcción va bien y la gente empieza pronto a ver los beneficios, seguramente eso abrirá caminos para que se amplíe la red hacia el futuro. Y hay que tener mucha paciencia, como dice él, esta obra es gigantesca, o sea, esta obra seguramente sí colapsará, no toda la ciudad porque va a ser en una línea de la ciudad, pero pues va a tener bastantes complicaciones, pero si tenemos metro al final, pues vamos a tener esa paciencia seguramente. Y en los chinos confiamos. Así es, Margarita, el momento de una nueva pausa. Y cuando regresemos hablaremos del inminente paro de futbolistas profesionales en nuestro país. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Parece inminente un paro de los futbolistas profesionales. Sí, eso es inédito. Ha habido protestas y ha habido algunos reclamos, pero paro de fútbol profesional. Y justo cuando estamos a punto de iniciar la fase final de la liga este semestre, pues se ve la cosa bien complicada. Aquí en Sala de Prensa hablamos hace unos días sobre el tema con Carlos González Puche, el presidente de la asociación que agremia a los jugadores. Pero lo cierto, Margarita, es que no se ha llegado a ningún acuerdo, a pesar de la mediación del Ministerio de Trabajo que ha estado conversando con las partes en estos días, y el próximo lunes sería la última oportunidad de hacerlo. Sí, hay una nueva reunión pactada y de no llegar a un acuerdo en esa fecha se fijaría entonces la hora cero. Sí, mire lo que dijeron en las últimas horas, tanto la asociación como el presidente de Santa Fe, uno de los miembros de la DIMAYOR. Cuando a ti te dicen en la federación y la DIMAYOR no hay ningún ánimo de diálogo, pues 1.117 futbolistas dicen, bueno, y entonces nuestras peticiones, con quién las vamos a negociar? Fue mal planteado las conversaciones, fue mal solicitadas lo que ellos pretenden. Nos acompaña ahora Gabriel Meluc. Margarita es el editor de Deportes del Tiempo. Y le preguntamos, Gabriel, primero, ¿qué opina de las peticiones de los futbolistas profesionales? Mire, yo creo que todos los trabajadores tienen derecho a ser escuchados legítimamente y hacer las peticiones que ellos consideren necesarias. Luego lo que miremos de los productos que lleguen de haber de algunas negociaciones, eso ya lo podremos discutir. Todo trabajador en este país, llámese como se llame, tiene derecho a pedir, a exigir y a plantear mejoras para su condición laboral. Claro, son derechos laborales. Margarita, repaso algunas de esas peticiones que las tengo acá. El calendario de las competencias profesionales, periodos de descanso, recuperación, pues para que puedan recuperarse ellos, concertar estatuto del jugador de la federación, concertar código disciplinario, concertar minuta única de contrato de trabajo obligatoria. También hablan del torneo profesional de fútbol femenino, que se reglamente mejor. Bueno, son 12 peticiones. Pero pues hagámosle más preguntas a Gabriel, Margarita, si quiere. Pues precisamente habían sido las mujeres las que habían hecho oír su voz con más firmeza hasta ahora. Pero entonces, Gabriel, ¿usted por qué cree que no han sido escuchadas esas peticiones hasta el momento? Nosotros vivimos en un país donde cualquier pretensión laboral es declarada ilegal y subversiva. Porque este es un país patronal y es un país de patronos. Y es un país donde los trabajadores y el valor del trabajo se ha ido perdiendo. Entonces los directivos del fútbol como dueños de eso dicen, no, esto es nuestro, lo manejamos como queramos, ustedes tienen un contrato, yo veré lo que les doy y se acabó. Pero no estamos mirando que esto mismo pasa en los países más importantes y más poderosos del fútbol, tanto de Europa como de Sudamérica. Existen asociaciones donde pertenecen los jugadores más ricos del planeta, las superestrellas, los Messi, los Cristianos, los Neymar, los Griezmann, todos esos hacen parte de asociaciones de futbolistas y propenden por el bienestar
de los demás, de sus colegas. Es que aquí también están manipulando la cosa diciendo que es únicamente los de la A, que son unos futbolistas millonarios, ricos, que no tienen por qué estar haciendo peticiones laborales y salariales y de mejoras de su condición. Así un trabajador sea muy adinerado, tiene derecho a seguir pidiendo sus cosas. Y dos, no solamente están pidiendo para ellos, están pidiendo para los demás. Son 1.117 futbolistas, y hombres y mujeres, ellos y ellas, que están pidiendo mejoras para su condición. No son solamente los que uno conoce, los de los grandes contratos, de los grandes clubes de la A. Hay un montón, Liga Femenina, la B. ¿Qué pasa con toda esa gente? Yo creo que hay que perderle el miedo a cuando los trabajadores tienen peticiones para mejorar su condición. Precisamente, Gabriel, en uno de sus artículos más recientes, usted recordaba que no todos los jugadores son millonarios, ganan grandes sueldos. ¿Cuál es la realidad de los jugadores profesionales en nuestro país, aparte de esas grandes estrellas? Hay un montón de periodistas que están muy bien pagos y hay un montón de periodistas nuevos que les están pagando muy mal. Como la realidad del trabajo en este país. Entonces, los futbolistas, por presión de ellos mismos, ya han logrado que por lo menos estén inscritos todos en la seguridad social. Y eso ya es un punto. Vamos a ver con una carrera que no puede durar más de 12, 15 años profesional, ¿cuántos van a llegar a cotizar para una futura pensión si es que no cambian las reglas, si es que los convierten a ellos en un régimen especial o si se empeoran y se endurecen las normas pensionales, como se está rumorando que va a pasar en un futuro? Yo creo que la realidad de los futbolistas y de la mayoría de los futbolistas es muy parecida a la realidad de los trabajadores, de la mayoría de los trabajadores de este país. Como en todo. Y hoy, en medio de la polémica, la Asociación de Futbolistas Profesionales denunció además amenazas, incluso de despidos, contra los jugadores que participen del paro. ¿Qué piensa de eso usted, Gabriel? Pues las mismas presiones que han hecho sobre todos los movimientos laborales de este país. ¿Usted no se acuerda que hace poco dijeron que iban a votar un montón de pilotos de avión, que algunos habrán salido? Hay que esperar qué dicen las autoridades. Estoy seguro que sí están presionando. Pues eso pasa, eso no es nuevo. Pues ya hay versiones de presidentes que andan rondando de que no, vamos a subir a 5 el número de jugadores extranjeros en cancha. No, el que venga acá y entonces incumpla, yo lo voto. Sabiendo que con eso también pueden salir de unos contratos que tienen embolatados. No se me hace nada raro. Creo que son posibles. Como también los trabajadores tienen unos elementos de presión, en este caso los futbolistas, y en este caso es que ellos están diciendo que se va a venir una huelga. Todo el mundo presiona. Es una negociación, es un lío que no se hayan podido sentar a hablar de esto sin tener que llegar a estas posturas tan extremas y tan radicales en el tema del bienestar laboral de los futbolistas en Colombia. Gabriel, ¿y en qué cree que va a terminar esto? ¿Lograrán algo los jugadores finalmente? Probablemente, a la larga sí. Yo creo que la FIFPRO y la FIFA harán que la Federación Colombiana tome carta en el asunto y haga que la DIMAYOR, que es una de sus partes, la DIMAYOR no es una cosa fuera de la Federación, no, la DIMAYOR es una de las dos ramas de la Federación. Tendrá que someterse a esas normas y tendrán que llegar a sentarse a negociar algo y a oírlos de alguna manera. Eso de venir a decir que no, es que yo con ustedes no hablo, que sus peticiones no, que aquí no gobierna, eso está por verse. No va a ser fácil. Gracias, Gabriel. Era Gabriel Meluca, editor de Deportes del Tiempo, y toca un tema bien importante. La carrera de un futbolista, no, aunque él habla de que los futbolistas tienen los derechos de los trabajadores, los mismos derechos y deben tenerlos, pues la carrera de un futbolista no llega a 15, 20 años máximo. O sea, desde que empieza profesionalmente a los 18, digamos, hasta los 38, estirando esa carrera. Entonces la posibilidad de pensión, de otras cosas y otros beneficios, pues se acorta también para ellos. Sí, además es una carrera de altísima demanda, de esfuerzo, de compromiso, o sea, digamos que son unos años cortos
altamente empeñados en entrenamientos, en rendimiento físico, claro, y en esa compromiso. exigencia hace que se puedan lesionar también, y hasta ahí les llegó la carrera. Si no tienen una pensión, si no tienen una seguridad social, pues obviamente hasta ahí llegan sus ingresos también. Es bien complicado. Sí. Vamos a ver el próximo lunes qué ocurre con esa reunión y si se llega a un acuerdo o se define la hora cero del paro. Ojalá logren cosas y no haya necesidad de que el fútbol colombiano quede suspendido. Así es, y llegamos al final de Sala de Prensa, Margarita. Germán, y nos vemos mañana con más temas para analizar un poquito más en profundidad. Muy buenas noches.